Hola, queridos lectores, suscriptores y seguidores de este espacio de lectura del Centro Cultural El Parnaso. Estamos iniciando la lectura de un nuevo libro. Se trata de La colina de Watership, de Richard Adams. La semana pasada hicimos una introducción, una presentación de este libro y vamos a retomar el primer capítulo. En los próximos días, las próximas semanas, van a tener el placer de escuchar de parte de varios lectores la totalidad de esta obra leída y contada para todos ustedes. ¿Me acompañan? Vamos a leer el primer capítulo. A Juliet y Rosamond, recordando el camino a Stanford-on-Avon. La granja Luddenhurst es un lugar real, como todos los demás lugares que figuran en el libro. Pero el señor y la señora Caney, su pequeña Lucy y el personal de la granja son ficticios. Cualquier parecido con personas vivas o muertas es mera coincidencia. Capítulo 1. El cartel. Las prímulas habían pasado hacia la línea del bosque, donde se abría el terreno y descendía hasta un antiguo cercado con una zanja breñosa. Solo unas manchas de amarillo pálido asomaban todavía entre las zarzas y las raíces de los robles. Al otro lado de la cerca, la parte alta del campo estaba llena de madrigueras de conejos. En algunos puntos la hierba había desaparecido del todo y por todas partes había montones de excrementos secos en donde solo podía crecer el amargón. A unos 100 metros, al pie del declive, corría el arroyuelo de 1 metro de ancho, casi ahogado entre capuchinas, berros y vincas azules. El camino de carros atravesaba una alcantarilla de ladrillos y subía por la cuesta opuesta hasta una verja de 5 palos. En la cerca de espinos, la tranquera llevaba a la pradera. El poniente de mayo estaba envuelto en nubes rojas y todavía faltaba media hora para el crepúsculo. La lomada estaba llena de conejos. Algunos masticaban la hierba rala cerca de las cuevas, otros se habían adelantado a buscar dientes de león o alguna primavera que los otros no hubieran visto. De cuando en cuando, alguno se sentaba tieso sobre un hormiguero y miraba alrededor, con las orejas rectas, la nariz en el aire. Pero un mirlo que cantaba sin parar en las vecindades del bosque demostraba que no había allí nada alarmante, y en otra dirección, a lo largo del arroyo, todo estaba vacío y en sosiego. La conejera estaba en paz. A lo alto de la loma, cerca del guindo, en donde estaba el mirlo, había un grupito de cuevas casi ocultas entre la breña. En la media luz, verdosa, a la entrada de uno de aquellos agujeros, estaban sentados 2 conejos, uno junto al otro. Finalmente salió el más grande. Avanzó por la loma bajo la protección de la breña, llegó hasta la zanja y volvió a subir al campo. Unos momentos después le siguió el otro. El primer conejo se detuvo en un pedazo de terreno soleado, se rascó la oreja con rápidos movimientos de la pata trasera. Aunque era adolescente y no había alcanzado todo su peso, no tenía la expresión acosada de casi todos los merodeadores, es decir, el grueso de los conejos ordinarios en su primer año, que careciendo de antepasados aristocráticos o de tamaño y fuerza de sus hados, son rechazados por sus mayores y viven como pueden, con frecuencia al aire libre, en el borde de la conejera. Este conejo parecía capaz de defenderse. Tenía un aire perspicaz y animado, mientras seguía allí sentado, mirando en torno y frotándose la nariz con las patas delanteras. En cuanto se convenció de que todo estaba bien, echó hacia atrás las orejas y se puso a trabajar en la hierba. Su compañero parecía menos tranquilo. Era pequeño, con grandes ojos de mirada fija
y una manera de levantar y dar vueltas la cabeza que sugería, más que precaución, una especie de tensión nerviosa incesante. Su nariz se movía continuamente, y cuando un abejorro se acercó zumbando a una flor de cardo detrás de él, se estremeció y se volvió de un salto, haciendo que dos conejos cercanos salieran corriendo hacia los agujeros, antes de que el más cercano, un macho con orejas de puntas negras, lo reconociera y volviera a su comida. Oh, es solo Quinto. Vamos, Manzanillo, ¿qué me estabas diciendo? Quinto, preguntó el otro conejo, ¿por qué le llaman así? Hubo 5 en la camada, ¿sabes? Fue el último y el más pequeño. Es raro que no le haya pasado nada hasta ahora. Siempre he dicho que un hombre no puede verlo y que a un zorro no le interesaría. De todos modos, reconozco que es capaz de mantenerse a salvo. El conejo pequeño se acercó más a su compañero balanceándose sobre las largas patas traseras. Vamos un poco más lejos, Avellano, dijo. ¿Sabes? Hay algo raro en este atardecer en la madriguera. Aunque no podría decir con exactitud qué. ¿Quieres que bajemos al arroyo? De acuerdo, contestó Avellano. Y búscame una primavera. Si tú no la encuentras, nadie la encontrará. Le precedió por el declive y su sombra se extendía detrás de la hierba. Llegaron al arroyo y empezaron a olfatear y a humear y a hurgar cerca de la huella de las ruedas en el sendero. No pasó mucho antes de que Quinto encontrara lo que buscaba. Las primaveras son un manjar para los conejos y generalmente quedan muy pocas a fines de mayo en las cercanías de una conejera, por pequeña que sea. Esta planta todavía no había florecido y la baja profusión de las hojas estaba casi escondida entre la hierba alta. Se habían puesto a comer cuando 2 conejos más grandes llegaron corriendo desde el otro lado del vado cercano. ¡Primaveras!, dijo uno. Está bien, dejadlas para nosotros, vamos pronto, añadió al ver vacilar a Quinto. ¿Me has oído, no? ¿Las hemos encontrado, Quinto? Flox, dijo Avellano. Y nos la comeremos nosotros, dijo Flox. Las primaveras son para los Ousla. ¿Acaso no lo sabes? Si no te has enterado, te lo enseñaremos enseguida. Quinto ya se había ido. Avellano lo alcanzó en la alcantarilla. Estoy asqueado, cansado de esto, dijo. Siempre pasa lo mismo. Estas son mis garras, esta es mi primavera, estos son mis dientes, esta es mi madriguera. Te juro que si un día formo parte del Ousla, trataré a los merodeadores con un poco de decencia. Bueno, tú por lo menos puedes llegar algún día a formar parte del Ousla, contestó Quinto. Vas a ir aumentando de peso y eso es algo que nunca me pasará a mí. No creerás que voy a dejar que te las arregles solo, ¿no?, dijo Avellano. Pero, para serte sincero, a veces tengo ganas de irme definitivamente de esta conejera. En fin, olvidémonos ahora y procuremos disfrutar de la noche. Te propongo una cosa. ¿Quieres que atravesemos el arroyo? Habrá menos conejos y tendremos un poco de paz, a menos que no te parezca seguro. La manera en que lo decía sugería que, de hecho, suponía que Quinto sabía más que él. Y por la respuesta de Quinto, esto era cosa aceptada entre ellos. No, es bastante seguro, contestó. Si empiezo a sentir que hay algo peligroso, te lo diré. Pero no es exactamente peligro lo que siento en este lugar. No sé, es algo opresivo, como el trueno. No sé qué es, pero me preocupa. De todos modos, iré contigo. Corrieron por la alcantarilla. La hierba era tupida y húmeda cerca del arroyuelo y subieron por la ladera opuesta en busca de terreno seco. Parte del declive estaba en sombras
porque el sol se ponía ante ellos. Y Avellano, que quería un lugar caliente y soleado, siguió hasta que llegaron cerca de la pradera. Cuando llegaban a la verja, se detuvo con la mirada fija. «Quinto, ¿qué es eso? Mira». Un poco más adelante de ellos, el terreno acababa de ser removido. Había montones de tierra sobre la hierba, unos postes pesados que apestaban a creosota y a pintura. Eran tan altos como el acebo de la cerca y el tablero que sostenían lanzaba una larga sombra sobre el campo. Al lado de uno de los postes habían dejado un martillo y 2 clavos. Los 2 conejos se acercaron a saltos al tablero y se acurrucaron entre un montón de maleza, en el lado más apartado, frunciendo las narices ante el olor de cigarrillo apagado que había en alguna parte entre la hierba. De pronto, Quinto se estremeció y se hizo un ovillo. «Oh, Avellano, es de ahí de donde viene. Ahora ya sé, algo muy malo. Una cosa terrible se acerca, más y más». Empezó a lloriquear de miedo. «¿Qué es? ¿A qué te refieres? Dijiste que no había peligro». «No sé, es que…», contestó Quinto desvalidamente. «No hay peligro aquí en este momento, pero se acerca, se acerca. Oh, Avellano, mira, el campo está cubierto de sangre». «No seas tonto, es la luz del poniente. Vamos, Quinto, no hables así que me estás alarmando». Quinto seguía temblando y llorando entre las ortigas, y Avellano trataba de tranquilizarlo y de descubrir qué le había puesto fuera de sí. Estaba aterrado, pero ¿por qué no se escapaba y se ponía a salvo como habría hecho cualquier otro conejo inteligente? Quinto no podía explicarlo y parecía más y más inquieto. Finalmente Avellano dijo: «Quinto, no puedes seguir llorando. Además, está oscureciendo, tenemos que volver a la madriguera». «¿Volver a la madriguera?», dijo Quinto. «Llegará allí. No creas que no. Te digo que el campo está lleno de sangre». Bueno, basta», dijo Avellano con firmeza. «Deja que te cuide un poco. Sea lo que fuere, ya es tiempo de volver». Corrió por el campo y atravesó el arroyo hasta el vado. Aquí hubo una demora porque Quinto, rodeado totalmente por el apacible crepúsculo del verano, estaba atontado y casi paralizado por el horror. Cuando al fin Avellano logró llevarlo hasta la zanja, primero se negó a meterse bajo tierra, y Avellano tuvo que meterlo en el agujero casi a empujones. El sol se ponía detrás del declive opuesto. El viento se había vuelto más frío y con un poco de llovizna, y en menos de una hora llegó la oscuridad. Todo color se había desvanecido en el cielo, y aunque el gran tablero junto a la verja crujía ligeramente en el viento nocturno, como si quisiera decir que no había desaparecido la oscuridad, que estaba firmemente allí donde lo habían puesto, no había ningún transeúnte para leer las letras nítidas y duras, que cortaban rectas como cuchillos negros la blanca superficie. Las mismas decían: «En esta propiedad idealmente situada, que comprende 2 hectáreas y medias de excelente terreno para edificar, se levantarán modernas residencias de lujo, construidas por Such y Martin Limitada de Newbury, Berkshire». Ya veremos cómo continúa este primer capítulo en 2 días, pero antes tendremos la clase de origami en la que se integrarán figuras relacionadas y vinculadas con la colina de Watership, así que no se pierdan la primera entrega de origami vinculada a esta obra en el día de mañana. Nos vemos, amigos, hasta mañana.